Gabriel Manuel Pérez Ronzón me pregunta referente al sistema, ¿qué opinas sobre las diputaciones de representación proporcional? Que son las que se llaman plurinominales en México. ¿Qué razones podría tener cualquier país democrático para implementar en su sistema político este tipo de representación? ¿Qué ventaja tiene y cuáles son sus desventajas? Bueno, la representación proporcional es la que usan los países parlamentarios. Es decir, tú tienes una cantidad de escaños de acuerdo a la proporción de votos que obtuviste. No se trata de que solo el que gana la elección en tu distrito sea el representante. Porque, ¿qué pasa? Cuando un partido gana en un distrito determinado, se queda, aunque gane con una mayoría del 70%, hay un 30% de personas cuya opinión no queda representada en un legislativo. La visión opuesta es la visión parlamentaria, según la cual están representados todos los que tienen arriba de cierta cantidad de votos, y entonces el arco parlamentario se divide de acuerdo al porcentaje de votos que cada partido recibió. Y hay partidos que tienen muy poquititos votos, pero que tienen que tienen representación, y hay partidos que son muy chiquititos, pero como están concentrados en un lugar geográfico, tienen gran representación. Es el caso de los partidos nacionalistas vascos o los partidos nacionalistas catalanes. Entonces, tenemos una representación directa por mayoría simple y una representación proporcional. El sentido de la representación proporcional, y es el sentido por el cual se adoptó, se añadió al sistema político mexicano después de muchos años de tener solamente la elección directa de los representantes, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores, es tener precisamente la posibilidad de que tengan voz en los órganos legislativos los partidos que no pueden ganar elecciones en ningún distrito, pero que representan a un porcentaje de la población que sería injusto que no estuviera representado y que su voz no fuera escuchada en los procesos legislativos. Esa es la razón. ¿Que se ha usado mal? Sí, bueno, también las listas parlamentarias se usan mal en los países parlamentarios y hay gente que sin no tener ningún mérito acaba siendo diputado, y gente con muchísimos méritos pero que no está bien colocada dentro del partido no consigue hacer avanzar su carrera política y ser representante popular. Son dos mecanismos que tienen problemas ambos, pero creo que el añadido de una representación plurinominal o de representación proporcional, además de la representación directa de que tú votas por tu diputado y el que gana ese es el diputado de tu distrito o es el senador de tu estado, de tu provincia, de tu región, etcétera. Creo que la mezcla es sana en cuanto a la pluralidad de los partidos, de los órganos legislativos. Yo no lo eliminaría del sistema político mexicano, porque una de las razones por las que se introdujo fue precisamente por la aplanadora que era el PRI, que ganaba hasta donde no se presentaba. En serio, era vivir cuando el PRI ganaba todo, siempre, era vergonzoso, era aterrador, era desesperante, porque considerabas que toda acción política imaginable tenía como resultado la ruina absoluta. No ibas a poder influir en la legislación de tu país porque era inaccesible la representación legislativa a muchísimos ciudadanos que no pensábamos como el PRI. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.